Bien, hermanos, muy buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, quiero aprovechar también de saludar a toda nuestra hermandad que nos ve a través de nuestra página en internet, en nuestra transmisión online. Y decirles también, me tomo unos segunditos, que pese a todo el tiempo que llevamos haciendo esta transmisión, nunca había estado en la parte de audio y la transmisión propiamente tal de el trabajo que hacen mis hermanos con tanto esmero allá arriba en el segundo piso, pero a raíz de la charla, la brillante charla que dictó nuestro hermano Andrés el día viernes, me fui para allá justamente para ver cómo es que se hacía. Y la verdad, bueno, en primer lugar agradecer todos los comentarios, los buenos comentarios hacia el trabajo de la iglesia en términos generales, y darme cuenta también que hay muchas personas, muchos hermanos, muchas personas que se carácter doctrinal, la gran mayoría saludándonos y agradecemos ese corazón, y de verdad le agradecemos porque nos anima a como iglesia a seguir mejorando en aspectos técnicos que nos permitan darles un mejor servicio. Y también buscar la forma en que esas preguntas doctrinales puedan ser respondidas. Yo no tenía mayor conocimiento, ¿no es cierto? Mis hermanos me contaban, me decían, pero obviamente también me pilla la tecnología y no sé cómo hacer muchas cosas. Pero aprendiendo, espero en el Señor responder a cada uno de ustedes en su momento. Normalmente lo hago, aquellas personas que tienen mi correo, normalmente les respondo, no inmediatamente por supuesto, pero nuestro deseo es poder ayudar a quien lo necesite. Así es que quería hacer esa pequeña salvedad, porque no es que nosotros no queramos contestar o no veamos o no se vea lo que se está escribiendo, sino que hay un elemento, ¿no es cierto?, que ahí tenemos que mejorar y solucionar. Bueno, antes de ir al pasaje de hoy de la carta de Santiago, que ha sido lo que nos ha convocado durante estas últimas semanas, vamos a leer la porción del día de hoy que está en el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de poder estar aquí, Señor, predicando tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo guíe esta enseñanza y que pueda cumplir el propósito por el cual tú la has dejado en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la carta de Santiago ha sido bastante reveladora en el sentido de que nos confronta, como dice el capítulo 2, con una realidad espiritual que es la palabra de Dios. Todos los hijos de Dios, dice la Escritura aquí en Santiago, ¿no es cierto?, debemos mirarnos en ese espejo que es la palabra de Dios, que en definitiva la idea es que podamos ver cuán cerca o cuán lejos estamos de esa imagen que Dios quiere que nosotros tengamos basados en su palabra. Y el concepto imagen se entiende, por supuesto, también en el hecho de que es nuestra forma de vivir, no solamente nuestra forma de pensar, sino finalmente lo que la gente ve, el fruto de nuestra transformación interior. Santiago dice, ¿no es cierto?, incluso que la fe sin obras es muerta, y se está refiriendo, por supuesto, a aquel que pueda decir que Cristo mora en él o en ella y manifestar una vida permanentemente inclinada a violar la ley de Dios y no a obedecer la ley de Dios. Entonces, son situaciones que
nos exponen a la realidad de la vida diaria. Y Santiago tiene palabras muy fuertes en relación a los aspectos que nos competen en el día a día de toda la humanidad y en especial de nosotros, el pueblo de Dios. Y en especial digo por el hecho de que debemos marcar una diferencia que inevitablemente va a producir un efecto en este mundo, tanto en la forma de hablar, en la forma de tratar a las personas, en la forma de relacionarnos entre nosotros mismos, en fin, en el tipo de sabiduría con la que tomamos nuestras decisiones, ¿no es cierto? Y no solamente basados en conveniencias personales, que es lo que habitualmente nosotros encontramos en el mundo. Y no estamos aquí para juzgar al mundo desde el punto de vista de esas cosas ni la forma en cómo viven, porque obviamente al no tener el Espíritu Santo van a operar como el príncipe de la potestad del aire desea que operen. Y entonces muchas veces nuestros puntos de comparación son el mundo en relación a nuestra conducta, y nuestro punto de comparación no es el mundo, debiera ser el contraste, el mundo, sino que nuestro punto de comparación debe ser la Escritura. Ahí es donde el Señor quiere que nos miremos, no en relación a las personas sin Dios. Ahora, Santiago nos ha estado introduciendo también cada vez en una mayor profundidad en relación a que efectivamente aquí en el capítulo 4 se nos habla de ya la actitud conflictiva que nosotros como hijos de Dios tenemos, primero que nada, donde dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Eso lo vimos la semana pasada, en extenso, ¿no es cierto? Normalmente la humanidad, nosotros mismos, yo, tú, nosotros, ¿no es cierto?, tendemos a culpar a otros de nuestra falla o de nuestra pecaminosidad, o por lo menos a involucrarlos dentro de los resultados. Si es una cosa a veces demasiado evidente, a lo menos tiramos a alguien más adentro de la olla para que salga no tan claro mi pecado. Pero el Señor dice no, da una respuesta tajante, dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, y lo hace a tono de una pregunta retórica para confrontarnos con esa realidad de que el primer conflicto que tenemos nosotros como hijos de Dios, que fuimos rescatados de la muerte espiritual, trasladados al reino de las tinieblas, salimos de la condición de esclavos, pero ahora estamos en guerra. Ahora hemos cambiado, por decirlo de alguna manera, de bando, ¿no es cierto? Antes ni siquiera sabíamos que existía esta guerra. Hoy no solamente sabemos, sino que somos parte del ejército de Dios, y por lo tanto aún estamos en guerra y estamos bajo órdenes. Bajo órdenes. Eso implica efectivamente que nosotros debemos obediencia a nuestro Dios, quien nos ha rescatado y nos ha comisionado para vivir y llevar, ¿no es cierto?, su mensaje, y vivir una vida no solamente basado en lo que decimos, sino que amparado esos dichos en cómo vivimos. Eso, hermanos, es lo más importante, y resume lo que Santiago está guiado por el Espíritu Santo, impulsándonos a tomar en cuenta cada vez que nosotros estamos enfrentados a ese conflicto al tomar decisiones. Que seamos lo suficientemente honestos, ¿no es cierto?, con nuestro Dios. Sería también de verdad una cosa muy tonta, por llamarlo de alguna manera, ser deshonesto con Dios, porque ¿quién puede engañar a Dios, no es cierto? Pero obviamente en nuestra loco afán muchas veces pretendemos engañar a Dios, o pensamos que engañamos a Dios. Obviamente no lo vamos a lograr, pero sí es posible que podamos engañar a las personas. Es posible que podamos engañar a las personas desde el punto de vista de que efectivamente nuestra conducta a veces habla más fuerte que nuestras palabras, y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es efectivamente volvernos a Dios como hijos de Dios y buscar de Él una vez más, ¿no es cierto?, no solamente la restauración, sino que la corrección, porque a veces los cristianos buscamos la restauración, lo cual es hermoso y es un privilegio que Dios nos da, pero no siempre buscamos la corrección. Y entonces ahí es muchas veces donde comenzamos nosotros a fallar, porque si Dios nos restaura, nos levanta, pero también nos corrige. Y esa es la parte a la cual a veces renunciamos. Entonces, lo primero que decía es que tenemos conflicto con nosotros mismos por esta situación de las pasiones, que es la palabra ahí hedoné. Recuerdan que es la palabra hedoné, que significa hedonismo, que básicamente el hedonismo no es solamente, para nosotros hoy día puede ser una palabra, ¿no es cierto?, que tiene un significado de buscar el placer personal, pero en el caso de la
la época en que está escribiendo Santiago, no se olviden que estaba en todo el esplendor la cultura greco-romana o la cultura griega principalmente, y eso significaba que hedonismo era no solamente una palabra que definía algo, sino que era una forma de vivir, una filosofía. Una filosofía que tenía como meta la búsqueda del bienestar, el placer, que no está mal si uno pudiera pensarlo en términos generales, pero el detalle es a cualquier precio y de cualquier índole. Y sabemos que cuando el hombre, el ser humano, da rienda suelta sin ningún tipo de control a ese tipo de pasiones, obviamente eso va a generar una destrucción no solamente de su entorno, sino que lo que está ocurriendo el día de hoy, una destrucción del modelo social en el cual estamos nosotros insertos. Entonces, dice que esa es en definitiva la situación que está aquejando en este conflicto interno. Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis. Hay 4:2. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y está hablando ahí ya de el conflicto con los demás. Yo quiero lo tuyo, quiero eso. El hedonismo nos lleva a un síndrome de insatisfacción permanente y un deseo, ¿no es cierto? Como dice ahí ya, matáis y ardéis, ya está hablando de terceras personas. Ya no es solamente el conflicto interno. Entonces, cuando nosotros permitimos que esta situación vaya tomando lugar y soslayamos ese conflicto interno de nuestro tiempo personal, de nuestra devoción a Dios, donde realmente nos damos cuenta y Dios nos permite darnos cuenta por su gracia, por medio del Espíritu Santo, la situación en la que nos encontramos, si no ponemos freno ahí, seguramente vamos a comenzar a tener problemas con nuestro entorno, con los demás, desde todo punto de vista. Esta iglesia tenía grandes problemas, o estas iglesias en términos plurales, porque dice, escribe a los hermanos que están dispersos. Iglesias cristianas básicamente constituidas por judíos, donde existían una serie de rivalidades de todo tipo, pero que también, por supuesto, es aplicable a nosotros el principio. Y entonces dice que queremos alcanzar, que hay envidia, que son cosas que provienen netamente de nuestra naturaleza carnal, la cual tenemos que combatir. Tenemos que combatir. Y la única forma de combatir y tener victoria sobre eso es efectivamente que nuestra naturaleza espiritual haga un trabajo aún más fuerte y más potente que el solo hecho de sabernos cristianos, Después dice, entonces, el conflicto con los demás. Y agrega el versículo 3, pedís, ¿no es cierto? Pedís. La palabra en el griego ahí es una expresión no solamente de pedir algo, sino que hay un trasfondo de un ruego, algo intenso, algo que deseo intensamente. Y agrega el capítulo después de la coma, ¿no es cierto? Y no recibís. O sea, si estamos pidiendo algo con una intensidad, imagínense la frustración cuando dice no recibís. Pero ¿cuál es la razón por la cual no recibimos? Dice. La primera está en el versículo 2, en la última parte, porque no pedís. Lo primero es porque no pedimos. ¿Ya? Eso significa que nuestra vida de oración es una vida de oración pobre, pero a lo mejor no porque no oramos, sino porque no pedimos y no queremos pedir porque en el fondo sabemos. Por eso hace una pregunta, dice, ¿acaso no saben? Sabemos que lo que estamos pidiendo no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Y eso, hermanos, es un impedimento, porque tenemos un deseo intenso de algo y vamos a querer, como decía la semana pasada, adormecerlo con algún tipo de envoltorio pseudo espiritual, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo nos dice, Dios no le agrada eso, no le agrada esa forma, no le agrada esa cosa, no le agrada eso que estás pidiendo, y eso en definitiva va a traerte problemas, No es fácil, hermanos, porque nosotros somos expertos en adormecer nuestros pecados y darle un barniz espiritual, ¿no es cierto? Pero no nos atrevemos a llevárselo a Dios porque sabemos que es contrario a su voluntad. Entonces, pedís. O sea, primero dice, no pedimos. Entonces, no hay oración. Puede haber esa oración religiosa
¿no es cierto? Pero no es examen profundo del corazón. Y pensamos a veces, bueno, sí, yo oro, sí, pero ¿cómo oras? Que es el segundo aspecto. Porque dice, no recibimos porque pedimos mal. Pedimos mal. Entonces alguien podría preguntarse, bueno, ¿tiene que ver con la fórmula de cómo hacerlo? ¿Con la posición de cómo hacerlo? Los que asistieron al estudio de la oración que hicimos los días miércoles saben perfectamente, y está inextenso eso, y me parece que está ya en la página para aquellos que quieran verlo. El tema de la oración que está dentro del estudio de la armadura de Dios, que es fundamental entender el propósito de la oración. Y muchas veces cuando las personas dicen, bueno, oran mal, pensará quizás que, como mucha gente, no sé si les ha pasado, ¿no es cierto? Sí, ora tú porque yo no sé orar, dice, y asocian saber orar a usar una terminología, ¿no es cierto?, característica de nosotros, una jerga propia, como en todas las actividades de la vida, ¿no es cierto? Existe también una jerga y no la estoy criticando, simplemente estoy diciendo que efectivamente eso muchas veces a la gente confunde y dice no sé orar. Pues nosotros comenzamos a lo mejor en una condición pública hablando de una manera que las personas no están acostumbradas. Entonces, después de escuchar algo tan intimidante, ¿no es cierto?, como glorioso y soberano Dios del cielo, tú que creaste todas las cosas, a ti clamo, Señor. Claro, estamos orando con alguien que a lo mejor es nuevito, a lo mejor por distintas razones, lo que sea, y no estoy haciendo una crítica porque la persona puede ser sincera, solamente tenemos que darnos cuenta y hacer una opción por el débil, hacer una opción por el nuevo, por aquel que está a lo mejor recién comenzando, o aquel que es antiguo o antigua pero que está falto de alimentación, no sabemos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esas. Y no solamente decir, no, es que yo oro así y así yo comienzo todas mis oraciones. Esa actitud muchas veces entre de rebeldía y orgullo son las que tenemos que nosotros revisar, porque finalmente a Dios no lo impresionamos con las palabras nuestras. ¿Con quién podría impresionar a Dios? Ahora, si no impresionamos a Dios y lo sabemos, lo consiguiente es que queremos impresionar a la gente. Eso no tiene que ver con que alguien tenga un vocabulario mucho mejor que otro. O sea, no se trata de que para que todos se sientan bien, bueno, sí, Señor, entonces ahí que yo. No, pues habla como habla, normal. ¿Ya? Y si alguien ora de esa manera, amén. Nosotros no somos críticos del léxico en sí, pero te aseguro que las personas cuando empiezan a leer la Biblia y a estudiar la Biblia, les mejora todo. Les aumenta el vocabulario, hablan mejor, parecen hasta intelectuales. ¿Ya? Entonces está hablando de eso. Y pedimos mal. Y agrega algo lapidario para nosotros. Después de la coma dice, no es la fórmula, no es la posición, es el corazón. Vuestros deleites. Gastar, que es una palabra también que dice que es distinto de invertir. Gastar tiene asociación con despilfarrar. ¿Ya? El hijo pródigo gastó la fortuna de su padre, no la invirtió, no la usó, no la trabajó, la desperdició. Entonces aquí habla de para desperdiciar, ¿qué cosa dice? En vuestros propios, o en vuestros, en este caso, deleites. Y la palabra ahí, otra vez aparece la palabra y se asocia otra vez con el vocablo griego de hedoné o edoné, de donde viene hedonismo, que es mi autosatisfacción, mi propia satisfacción. Entonces, esto, hermanos, es muy importante porque nosotros debemos saber que la oración tiene un propósito bien marcado y no es que pidamos para nuestras necesidades o no pidamos para nuestras necesidades. Y a veces yo espero ser claro y le pido perdón a las personas que a veces han interpretado que no se puede pedir por una necesidad personal. Espero no haber dicho nunca literalmente eso, y si lo dije les pido perdón. Pero el propósito de la oración, y sobre todo la oración individual y personal, es transformación. No es solamente pedir necesidades que las puedo tener, sino que es transformación. Es el tiempo donde estamos a solas con Dios y donde efectivamente Dios, ¿no es cierto?, como leía mi hermano el Salmo, nos examina y crea en mí un espíritu recto. Porque me estás mostrando que no es así.
Y la verdad es que nunca va a ser así. Pero el que nunca va a ser así no significa que me voy a cruzar de mano y así soy y así. No, porque Dios nos ha mandado, y aquí vienen las órdenes de Dios, que es otra cosa tan importante que nosotros entendamos. No es cuestionar a Dios ni que tratar que Dios nos explique, porque alguien diría, bueno, si nunca va a cambiar completamente esto, ¿por qué entonces tengo que seguir? Porque Dios te lo ordena. Porque Dios te lo ordena. Y porque hay propósito en el seguir, hay perfeccionamiento, hay todo lo que Dios tiene planeado. El plan de Dios no es que nosotros tengamos un 100% en las cosas, porque ya partimos de cero y probablemente llegaremos a porcentajes ínfimos en relación al estándar de Dios. Pero la lucha por alcanzarlo es lo que hace la diferencia entre hombres y mujeres usados por Dios, realmente hombres y mujeres cambiados por Dios, y son los que provocan justamente esos impactos a lo largo de la historia del cristianismo. Y cuando digo historia del cristianismo no me estoy refiriendo solamente a que tu nombre salga alguna vez o mi nombre en algún libro de historia de la iglesia, no, porque la gran mayoría de los millones y millones de hermanos y hermanas que vivieron para el Señor luchando contra su pecaminosidad no están en los libros de historia. Pero sí está todo registrado en la historia que Dios conoce. Y esa es la que nos debe importar. Y esa es la que nos debe importar. Entonces, pedimos y pedimos mal para nuestros propios deleites. ¿Ya? Nuestros propios deleites. Sí hay espacio para nuestras necesidades, claro que sí, pero el tiempo con Dios, dice, es pedir. Pedir. Por ejemplo, ya tenemos dos ejemplos gigantescos. El primero está vamos a ir a, tenemos varios por acá, pero Lucas capítulo 22, Jesús. ¿Quién mejor que Jesús? Lucas capítulo 22. Versículo 39, vamos a leer el pasaje completo, al 46. Muy rápido y nos vamos a centrar. Lucas, bueno, el contexto, Jesús está en el Getsemaní, están a pocos momentos de arrestarlo y de comenzar todo su proceso de tortura que culminaría en la cruz. Él está ahí, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenía una necesidad Jesús, tenía una agonía, claro. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Perdón, me salté el 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estaba en agonía, orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Tentación de no hacer la voluntad de Dios, en este caso ante la presión. Jesús pidió al Padre. Muchos dicen, y tienen razón, que el mayor dolor de Jesús era, por supuesto, el separarse del Padre. Eso, sin duda alguna, es el mayor dolor. Pero no nos olvidemos que por todo lo que pasó, si también Jesús era humano, sabía lo que venía en lo físico. Y aunque no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero, ¿no es cierto?, sufrió exactamente igual. Exactamente igual. En Corintios, el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 12. Pablo tenía una necesidad real. Acudió a quien podía solucionar de lleno esa necesidad física. 12:6 al 9. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 6 al 9.
Pablo está hablando de su experiencia en el tercer cielo. Sin embargo, y está hablando en tercera persona. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. O sea, de verdad estuve allí. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, a pesar de que en el corazón de Pablo existía el anhelo y el deseo de no exaltarse a sí mismo, por si las moscas, como decimos nosotros, y Dios que nos conoce bien, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y eso, por supuesto, han habido infinidad de debates en relación a cuál sería ese aguijón, lo cual si el Señor no lo escribió es porque no era el foco del pasaje. El foco del pasaje es lo que viene a continuación, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces, ¿ya? Tampoco es una fórmula para pedir 3 veces y dejarlo. Simplemente está diciendo 3 veces he pedido y no ha sucedido. ¿Qué pasa? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿estaba en pecado Pablo? No sabemos. Podemos sacar muchas conclusiones cuando creemos algo que la Biblia no dice. Como por ejemplo que Dios te va a sanar cada vez que ores por eso. Lo que no significa que no pides para que Dios te ore. Por supuesto que pedimos sanidad. Pero es posible que Dios no la dé. ¿Cuál va a ser mi respuesta a eso? ¿Tengo falta de fe? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Pablo tenía una necesidad, claro. Dios le respondió no. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia, la misma que nos dispensa a nosotros, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, aquí viene la respuesta de Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo resucitó a alguien, Eutico, ¿no es cierto?, que se cayó como de un piso así, porque Pablo, si a alguno le parece que los sermones son largos, este fue todo el día, toda la noche, y Eutico se quedó dormido, cayó, y Pablo bajó, ¿no es cierto?, y lo resucitó. Pero cuando él pidió para él, y no estamos hablando aquí que está pidiendo para sus deleites, pero Dios sabe cómo son las cosas, él no le concedió, y le dijo, bástate mi gracia. Y entonces la respuesta de Pablo es, por tanto, de buena gana más me gloriaré. Eso es, hermanos, eso es. Muchas veces nosotros pedimos cosas que pueden estar incluso en la línea de lo correcto, de lo, entre comillas, lícito. Sin embargo, es posible que Dios no responda a eso. Vamos a forzar nosotros la muñeca de Dios y hacer las cosas a nuestra manera de tal que se dé ese resultado que yo anhelo, porque nadie de nosotros puede impedir lo que Dios quiere hacer. Nadie. ¿Quién pudiera hacer? El que pudiera impedir lo que Dios quiere hacer sería Dios, o por lo menos semejante a Él. Sin embargo, nos está llamando a nosotros a tener una actitud frente a todos esos vaivenes, sean que se dé, que no se dé, ¿no es cierto? Y entonces cuando pedimos, tenemos que darnos cuenta también si estamos pidiendo el timbre de Dios y que si no nos da el timbre no vamos a parar, o realmente estamos esperando en su voluntad. Si estamos esperando en su voluntad. No es fácil, hermanos, porque confluyen una serie de elementos y algunos pueden incluso aludir orar sin cesar, pero no dice orar por la misma cosa sin cesar. Lo que dice que hay que orar sin cesar, ¿no es cierto?, está en otro contexto y efectivamente nosotros tenemos que saber que estamos siempre sujetos a la voluntad de Dios, a su soberanía en nuestras vidas y que Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Y el punto es que yo debo aceptar esa voluntad y dar gloria a Dios en esa voluntad. Entonces, la oración no es para que se cubra una necesidad, aunque muchas veces lo hace. O mejor dicho, siempre lo hace y nosotros algunas veces nos damos cuenta que lo hace. Porque a veces creemos que tenemos una necesidad, pero la verdad es que esa necesidad no es tal y muchas veces es algo diametralmente opuesto. Cuando Dios nos está ordenando orar, no es la petición el foco de la oración, sino que es la transformación y todo lo que gire en relación a eso. Todo lo que gire en relación a eso. Jesús lo dijo en Mateo, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios, y lo sabemos eso de memoria. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Dice, los gentiles andan detrás de las mismas, ustedes andan detrás de las mismas cosas que andan los gentiles.
¿Acaso no saben que yo sé lo que necesitan? ¿Ya? Entonces, piden y piden mal. Bueno, es un examen que nos tenemos que hacer permanentemente. Esto no es lo aprendí, no. Esto es la experiencia permanente. Vamos a tener caídas, vamos a tener aciertos, pero de todos ellos tenemos que aprender para cada día conformarnos a la voluntad de nuestro Dios. En Santiago volvemos y vamos a ver la primera parte el día de hoy del versículo 4. Y por supuesto, cuando dice gastar en vuestros deleites, se está refiriendo a incluso una situación que puede parecer espiritual, pero en el fondo está a veces también denotando un deseo personal, y Dios tiene que examinar cada una de esas cosas, y Dios va a hacer. Dios, si tiene algo trazado, va a hacerlo en nuestra vida, Después dice, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis? Otra vez otra pregunta, ¿no es cierto? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí usa una expresión muy fuerte, porque aquí entramos ya al tercer nivel, al más, y probablemente de este nivel se derivan los dos anteriores, el conflicto con nosotros mismos, el conflicto con los demás. Ahora entramos en conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque dice que queremos ser amigos del mundo. No es que el mundo quiera ser amigo de nosotros. Nosotros queremos ser amigos del mundo. Esa es la idea en la palabra, ¿no es cierto? Nosotros queremos ser amigos del mundo. El mundo no se va a acomodar a nosotros. Desgraciadamente, siempre la iglesia o el cristiano, el que quiere acomodarse al mundo para que el mundo lo acepte como su amigo. Ahora, la expresión mundo es tan importante que nosotros la entendamos para que la tengamos en la justa dimensión y en la correcta dimensión más que la justa dimensión. Y por supuesto vamos a ver que este concepto de mundo, que es la palabra cosmos, tiene, y pueden haber otras más, pero tiene estas tres connotaciones. La palabra cosmos es un orden, eso es lo que significa. De ahí viene, por ejemplo, la palabra cosmético, que es poner en orden la cara. Ese viene, cosmético, ¿no es cierto? Entonces, con cosmético, sin cosmético. Seguramente hay diferencia. ¿Ya? Bueno, la palabra es orden, ¿ya? Y podemos describir tres tipos de orden. Primero, el orden de la creación, un orden hecho por Dios, en el cual nosotros no tenemos una injerencia, sino que nuestra vida se sujeta a ese orden de la creación, días, horas, minutos, semanas, en fin, el sol, las estrellas, los astros, todo eso que los pseudocientíficos, ¿no es cierto?, de alguna manera quieren atribuir a un concepto de la casualidad. No lo es tal, hay un diseño perfecto, un orden perfecto de cada cosa, y mientras más la tecnología nos permite revisar las microestructuras de nuestro propio organismo, más nos sorprendemos de lo maravilloso que es el orden y la perfección de la creación, aún en cuerpos caídos como los nuestros. No estamos mirando el ADN a Adán antes del pecado. Estamos mirando un ADN o estamos mirando un concepto físico de seres humanos con siglos, ¿no es cierto?, de depreciación de nuestro propio género. Por lo tanto, hay un orden tan maravilloso en cuanto a la creación. Después hay un orden social. Dios nos ha mandado a vivir dentro de un orden social. Nos dice, respeta a las autoridades, trabaja, cásate, cría hijos. Por lo tanto, ser amigo del mundo no significa no vivir bajo ese orden social. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, ¿no es cierto?, cuando está haciendo su oración, no son del mundo. ¿A qué parte se refería? Porque estábamos ahí, ¿no es cierto? Guárdalos del maligno. Yo los envío al mundo y los dejo y los envío en este mundo. Eso significa entonces que Dios, el plan de Dios era que tú y yo estuviéramos y estemos insertos en el orden de su creación, en el orden social del país o la comunidad donde estamos insertos, pero el tercer orden moral es el que definitivamente, y a veces el social también, porque hoy día lo moral y lo social están casi entrelazados,
pero entonces ese orden moral básicamente es el que tiene que ser diferente en nosotros, pero no por un efecto de ser moralistas, sino porque vivimos en los principios y en los preceptos de nuestro Dios, como sal y luz en este mundo. Pablo dijo, vivan como sal y luz, o mejor estoy parafraseando, ¿no es cierto? Como luminarias, dice, en este mundo, en medio, o sea, la palabra en medio no significa en el centro, sino que significa mezclados en medio a esta generación que, por supuesto, Dios la define como maligna y perversa en relación a que el príncipe de la potestad del aire es quien gobierna la mente de los hijos de desobediencia. Pero a nosotros nos ha dejado aquí. Una de las cosas, por ejemplo, porque la sociedad humana, la maldad ha estado permanentemente, siempre nos ha acompañado, por eso lo hecho está en nosotros. Esto, por ejemplo, generó en el Antiguo Testamento la creación de estas sectas que se llamaron después los esenios, ¿no es cierto? Y todos estos que en el fondo salieron del judaísmo por la corrupción y se fueron a vivir vidas de carácter escética, ¿no es cierto?, ausentes y totalmente alejados de la sociedad, una micro cultura propia, pero ese no es el plan de Dios. Después de la Edad Media, ¿no es cierto?, al ver todo lo que ocurría con el papado, con toda la corrupción que existía, ¿no es cierto?, y que existe, comenzaron las órdenes monásticas con una intención de verdad de dedicarse a Dios porque no había forma de estar en medio de tanta corrupción. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros estemos insertos en este, diríamos nosotros, orden social, pero que obviamente vivamos de una manera distinta. Vivamos de una manera distinta, sobre todo en lo que es el orden moral. El mundo tiene una forma de pensar, una moralidad propia que le inserta en el orden social a manera, por ejemplo, de leyes. Por ejemplo, hoy día tenemos nosotros un debate, que no sé ya si es debate porque ya hay una decisión tomada, ya no es debate, del tema de la igualdad de género. El tema de la igualdad de género comenzó, diríamos nosotros, hace un par de décadas atrás con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque era acortar la brecha, sobre todo entre el aspecto laboral de las mujeres con los hombres, situación que me parece apropiada, ¿no es cierto?, dado la distancia abusiva que existía, ¿no es cierto?, porque probablemente una distancia siempre exista, porque aunque queramos rebelarnos contra el modelo de Dios, aún en la sociedad, sigue estando como referente. Pero en términos reales y culturales, bueno, pero al poco tiempo eso se usó como un inmenso paraguas para incluir todo lo que tenía que ver, y ahora a esta altura uno tiene que ser casi, entre comillas, minoría, ¿no es cierto?, de todo tipo, que se toman de este concepto de la igualdad, y es eso hoy día lo que está por aprobarse desde todo punto de vista, con ribetes francamente espantosos, y está ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cuál es nuestra posición? A lo menos nuestra opinión respecto a eso, la enseñanza respecto a eso. Vamos a tratar de buscar y de acomodar esa perversión a la Biblia, ¿no es cierto?, pensando como hay en muchos lugares, sobre todo en los países, entre comillas, desarrollados, donde dicen, bueno, Dios es amor y ama, sí, y comenzamos a sacar una serie de, o comienza, mejor dicho, a sacar una serie de cosas, y nuestra función no es condenar a las personas, sino que recuerden el estudio de la armadura de Dios. La forma de combatir eso es ciertamente siempre con la verdad en amor, pero la verdad en amor. Aprender eso también. Entonces dice, ¿qué es ser amigo del mundo? Ese orden social en el que estamos, tiene leyes que estamos llamados a respetar. Pero también el orden moral nos va a implicar a nosotros tomar decisiones de carácter espiritual. Y a veces esas decisiones de carácter espiritual van a traer consecuencias laborales, familiares, en fin, no lo sabemos. Hoy día, año 2017, salió la encuesta o el estudio que cada 2 años más o menos hace una organización que se llama Puertas Abiertas acerca de la persecución de los cristianos en el mundo. Y ciertamente podemos discutir las cifras y si son todos cristianos, si son ortodoxos, en fin, lo que sea. Pero cualquier persona que nombre a Cristo y que niegue otra fe. Hoy día hay 215 millones
de cristianos, dice este estudio, que sufren persecución grave, muy grave o extrema. 215 millones. La gran mayoría de ellos, por supuesto, se encuentran en países africanos, en Asia, en Oriente, en la India. Las políticas sociales, o mejor dicho, municipales, esa es la palabra que usaron, no sé si se llamará así, pero de India está alentando de manera agresiva a todos aquellos que practican el hinduismo o el budismo y le están dando autorización legal para arremeter contra los cristianos. Contra los cristianos. Entonces todo este cuento de paz y amor, de namasté, es mentira. O sea, han asesinado en lo que va del año 2016 por lo menos 25 conocidos, datos conocidos, es muy difícil saberlo, 25 personas que no quisieron negar a Jesús. Por lo tanto, está ocurriendo hoy en tiempo real una situación en otro lado, que no es para poner una carga y salir de aquí, no, sino que simplemente considerar que incluso por eso nosotros tenemos un punto en nuestra oración congregacional por la iglesia perseguida, porque es una realidad que no pertenece a la historia retrógrada de la iglesia, sino que es algo permanente y constante. Y ahora no es para salir de aquí y decir, ya viste tú el forma de vida que vives, no, mira los hermanos, y esas cosas, esos ataques eléctricos como de, no, esto es para ti, o sea, no empieces a aplicarlo ni para el lado ni para adelante, no, esto es para ti, es para mí, ¿no es cierto? Eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, porque ellos no quieren ser amigos del mundo. Para ellos es más evidente este concepto. Para nosotros no es tan evidente. Y la palabra amigo acá no es el tipo de palabra que nosotros solemos ocupar a lo mejor de una manera más liviana en nuestra conducta occidental. Decimos, no, mira, un amigo. Y la verdad es que es alguien que conocemos nomás. Pero en la conducta del Medio Oriente y específicamente en el mundo del judaísmo, la palabra amigo era una filiación fuerte. O sea, mi amigo pensaba, no solamente jugábamos a algo, sino que pensábamos igual. Entonces tiene esa concepción bien cerradita. Por lo tanto está hablando de que este concepto de amistad no es que estoy de acuerdo con algunas cosas, sino que realmente estoy casi de acuerdo con todo, Entonces dice, oh almas adúlteras. La palabra adulterio, sabemos que es alguien que viola el pacto matrimonial, y por eso es que se aplica a la nación de Israel en el Antiguo Testamento en muchas veces. Y si ustedes leen el libro de Oseas, van a encontrar ahí el epítome de lo que es el adulterio espiritual de Israel a través de algo realmente más claro no puede ser, como es Oseas, que se le manda que tome una esposa ramera, ¿no es cierto? Y con eso grafique cómo es que Israel se comporta frente a un Dios misericordioso, paciente. Y la iglesia también puede cometer ese tipo de acto, un adulterio espiritual, cuando comenzamos nosotros a permitir que el mundo, el pensamiento del mundo dictamine las órdenes de Dios o canalice las órdenes de Dios. Entonces, por eso es que siempre tener un cuidado permanente. A veces es triste cuando la iglesia se quiere parecer tanto al mundo, incluso en los conceptos evangelísticos, tomando de manera equivocada, cuando Pablo dice el griego me hago griego y esto, ¿no es cierto? No vamos a estudiar ese punto, pero no es ese versículo usarse para lo que muchas veces se hace. Entonces, en este afán de pensar que el evangelio tiene que ser muchas veces ayudado por elementos del mundo. Y por favor entiéndame bien, cuando hablamos de evangelismo estamos hablando de presentar a Jesús, estamos hablando, ¿no es cierto?, de contar quién es Jesús, de saber por qué vino, a qué vino y cuál es mi situación con Él. Y lo debemos hacer, como dice la palabra, de manera amable, correcta, todo eso. Pero otra cosa, ¿no es cierto?, es pensar efectivamente que nosotros vamos a forzar a las personas, porque el cristianismo no es como el Islam,
que es forzar. Nosotros presentamos, nosotros oramos, ¿no es cierto? Nosotros compartimos, pero la salvación viene de Jehová. Entonces, todas estas cosas, hermanos, es para que entendamos este concepto del mundo. Entendamos este concepto del mundo. Podemos usar elementos y cosas, bueno, hay que analizarlos bien, siempre hay que analizarlos bien. Nunca es un no definitivo, salvo que sea una cosa efectivamente fuera del concepto de Dios, pero en general las cosas podemos ir nosotros observando, analizando y aplicando y tomando. Ya vimos que, por ejemplo, uno de los factores de la expansión del Evangelio en el Asia Menor era el uso de las carreteras y del correo, que diríamos nosotros era la tecnología del tiempo, del momento. Perfecto, no había un problema en eso, ¿ya? Pero la cosa no era si llegabas a un punto y los romanos no te dejaban entrar, ofrecerles una coima a los soldados para poder entrar y decir el Señor nos abrió puertas. Entonces son como cosas bien finas de repente que nosotros debemos analizar, ¿ya? Dice, por ejemplo, el Señor en Efesios 5:11, en relación a nuestra conducta. Si recuerdan el libro de Efesios. Desde el versículo 6, por favor. Efesios 5:6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que no somos nosotros. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Fíjense el fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad. Comprobando, se dan cuenta, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿no es cierto? Bueno, y ahí sigue porque es vergonzoso aún hablar. Entonces, pero no participéis de las obras de las tinieblas. Estamos y existe obra de las tinieblas a todo nuestro alrededor. Por eso el problema no es si vas a ir al cine, sino que qué vas a ver al cine. No es el problema no es que veas televisión, sino que qué vas a ver en televisión. En fin, y por favor, cada uno de nosotros tiene que ser y poner su vida delante de Dios. Delante de Dios. Cuando estamos delante de Dios y somos hijos de Dios, Dios nos va a hablar. Nos va a hablar, nos va a corregir. A veces va a usar hermanos, a veces va a ser hermanas, pero a lo que siempre temo yo es a ese juicio condenatorio que tendemos nosotros a aplicar hacia otros y no entender, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo. Pero sí, por supuesto, dice el Señor acá, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Ese es el punto, no participéis, ¿no es cierto? En todo orden de cosas. Alguien puede pensar, sí, voy a ir a dar testimonio allá. Es posible que sí, analícelo. Pero dice, no participéis de las obras de las tinieblas. Dice también, no se involucren, en 1 Timoteo, en discusiones vanas. En discusiones vanas. Porque eso nos va a hacer pecar. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino que amable, para con todos, por si Dios les concede arrepentimiento, ¿no es cierto? Después vemos en Filipenses, capítulo 2. Versículo 12 al 16, Filipenses 2, 12 al 16. Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ya la tenemos. Ahí lo que está diciendo, buscar la santidad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pareciera una contradicción. Dice, ocupaos y Dios produce. Son las dos cosas. Yo me tengo que ocupar. ¿Cuál es la orden para mí? Ocupado. ¿Cuál es la orden para mí? Ocupado. ¿Cuál es la orden para nosotros del evangelismo? Y predicar el evangelio. ¿Cuál es la potestad de Dios? Convertir gente. ¿No? Ese. No, pero es que, bueno, sí, Él lo eligió de antes y entonces, sí, es verdad.
esa es la potestad de Dios. Pero ¿cuál es la orden para mí? Fíjense. Punto. Punto. Ocupados en vuestra salvación. Pero ¿para qué me voy a ocupar si Él coloca el querer hacer? Ocupados en vuestra salvación. Con temor y temblor. ¿Ya? Ese caballo loco que se quiere arrancar de repente e invadir el territorio de Dios, no. Él dice, ocúpate, santifícate. Él coloca el querer y el hacer. Haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seáis, aquí viene, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaras en el mundo. Asidos, aquí viene, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está diciendo, ¿cierto? Asidos. Esa palabra también es muy fuerte, es enraizados, tomados con intensidad. No es algo fácil de soltar. ¿Ya? ¿En qué? En la palabra de vida. Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo acá en Santiago una exhortación muy fuerte, porque si somos sus hijos, si somos su cuerpo, si somos su novia, la iglesia, y estamos viviendo o tratando de buscar la amistad con el mundo, entendiendo bien lo que significa eso, un hijo de Dios está puesto por Dios bajo un orden social que nos puede parecer justo, injusto, terrible, lo que sea, pero nos ha puesto ahí y nos ha llamado a respetar esas leyes sociales, siempre y cuando estas leyes no alteren el nombre de Cristo ni vayan por sobre lo que el Señor nos demanda. No había personas en el imperio más respetuosas de las leyes que los cristianos, pero eran tratados como obstinados al punto de matarlos por no adorar al emperador o por no adorar a un ídolo. Esa es la conducta nuestra. Pero si hay que pagar impuestos, si hay que hacer esto, si hay que hacer esto, en fin, lo que sea, el cristiano se tiene que someter por causa del Señor, dice. Por lo tanto, vivimos en un orden social. Ese orden social hoy día también está absolutamente mezclado, entrelazado con el orden moral. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo es que Dios quiere que vivamos en este mundo. Porque el propósito de Dios es esto, que, vuelvo a repetirlo, ¿no es cierto?, que podamos nosotros vivir en medio de una generación maligna y perversa como luminarias. El mismo principio que entregó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, dice, vosotros sois la luz. Y se está refiriendo a eso, a una forma de vida, a una forma de vida. A una forma de vida que a veces va a ser abiertamente rechazados, otras veces solapadamente rechazados, otras veces, ¿no es cierto?, medianamente rechazados, pero tienen claro que siempre va a ser rechazado. El mundo odia, y estoy hablando del pensamiento, el príncipe de la potestad del aire que opera en este mundo, ¿no es cierto?, en esta forma de pensar, odia a Cristo y todo lo que venga de Él. Por eso es que el cristiano no puede pensar que realmente el mundo quiere ser amigo nuestro. Y peor aún, nosotros ofrecernos o ofrecer esa amistad a ese sistema. Nosotros no, al contrario, debemos reprender ese sistema, ¿no es cierto?, en pos de liberar en el nombre del Señor, por medio de nosotros, Señor, liberar a aquellos que están y que son sus hijos e hijas, por medio de la palabra. Y solamente en 1 Corintios 2:12, capítulo 2 habla de la revelación por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Cómo es que los cristianos entendemos las cosas de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y entonces nos dice 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Nos ponemos de pie.